Hoy vamos a ver qué es el riesgo país, por qué este número es tan importante para la macroeconomía argentina, cómo se calcula y qué tener en cuenta y cómo poder entenderlo solamente mirando el número, qué implicancias tiene en la economía argentina. Empecemos. Lo que intenta traducir el riesgo país justamente es el riesgo que tiene un país de cumplir con sus obligaciones y esto se puede traducir en varias cosas. Por ejemplo, si tiene superávit fiscal, si cumplió con sus anteriores promesas de pagos, si tiene suficiente dinero disponible para los vencimientos que tiene en el corto plazo, cómo está hecha la curva de sus pagos de deuda soberana. Todas estas cosas son muy complejas y son muchísimas variables que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si asume un nuevo gobierno y dice que va a cumplir con todas esas obligaciones de pago, eso da confianza al mercado. Si asume un gobierno que, no sé, en campaña dijo que no iba a pagarle la deuda externa o que no iba a pagarle a ningún acreedor, obviamente eso genera desconfianza en el mercado. Y estos son un montón de variables. La confianza, qué inflación tiene. Bueno, como vimos, es muy complejo analizar cada una de estas porque aparte son cosas muy importantes como la confianza, pero cómo podemos medir la confianza en un número y ese número poder traducirlo en algo comparable con otras naciones o mismo con la misma nación a lo largo del tiempo. Es por eso que a principios de los 90 el JP Morgan Chase, el banco norteamericano, creó un índice que es el EMIB larga. El mío significa Emerging Market Bond Index. Lo que hace el JP Morgan es agarrar una canasta de bonos, en este caso de países emergentes, y puntualmente de cada país, por ejemplo de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, y calcula cuál es el rendimiento que tienen estos bonos. ¿Cómo calcula el rendimiento de estos bonos? Por ejemplo, supongamos que Argentina tiene un bono de $100 que el año que viene se vence en un año y te va a pagar $105. Por eso la tasa interna de retorno de este bono es del 5%. Eso si el bono valdría 100. Si el precio del bono empieza a bajar y se empieza a alejar del número 100, por ejemplo en este caso podría valer 95, Argentina dentro de un año va a seguir pagando 105, pero ahora el precio del bono vale 95, o sea, yo estoy invirtiendo $95 en el precio actual del bono. Eso significa que en un año cuando venza, Argentina me va a pagar 105. Por ende, mi tasa interna de retorno ya no es del 5%, sino que supongamos que podría llegar más próxima al 10%. Estoy haciendo números redondos para que se entienda. Entonces, ahora la tasa interna de retorno de este bono es del 10%, no es del 5% como era inicialmente. Esto es lo que calcula el JP Morgan. Y como vimos en todos los análisis que de los bonos que hicimos argentinos, cuando el precio del bono baja, la tasa interna de retorno que termina pagando el país es mucho más alta. Actualmente, Argentina está pagando una tasa de retorno entre el 18 y el 19% anual en dólares. Una tasa muy muy alta. Lo que hace el JP Morgan es justamente agarrar esta canasta de bonos, selecciona varios bonos de un mismo país y ve cuánto es el retorno. A este retorno le resta lo que es la tasa más segura del mundo, que sería la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos a 10 años. Esto se considera en el mercado como la tasa más segura del mundo, porque Estados Unidos nunca incumplió un pago y además ellos lo piden la plata en dólares y tienen la máquina de hacer dólares, así que básicamente sería muy raro que incumplan un pago en su moneda. Por ende, lo que hacen el JP Morgan es ver cuánto paga un bono, le restan cuánto paga el bono de los Estados Unidos y eso da un número. Por ejemplo, en este caso, la tasa interna de retorno de Argentina actualmente a fines de mayo está algo así como en el 19%. La tasa de interés de los Estados Unidos a 10 años está algo así también como 5%. Eso quiere decir que le resta 19 menos 5% y te da 14%. Ese 14% medido en puntos básicos de tasa de interés es 1400. Se traduce, si yo te digo que algo tiene una tasa de interés de 1400 puntos básicos, es el 14% de interés. Es por eso que ese 14% de Argentina actual son 1400 puntos de riesgo país. Y así es como lo calcula el JP Morgan. Lo que hace es ver cuánto están pagando los bonos soberanos, le resta lo que paga Estados Unidos y eso es el riesgo que tiene ese país. Es decir, el riesgo que tiene invertir en Argentina, suponiendo que el riesgo básico, que es el de Estados Unidos, ya está cubierto, que es el primer 5%. ¿Por qué es tan importante el riesgo país? ¿Y por qué todo el mundo, generalmente cuando sube mucho o empieza a bajar, todo el mundo empieza a hablar de riesgo país? Porque esa es la tasa de interés que Argentina tiene que pagar para endeudarse en el mundo. Y es muy sencilla de calcular, como te digo, o sea, el JP Morgan lo calcula muy rápidamente, pero se calcula con el precio de los bonos en el mercado todos los días. Es muy fácil de calcular y eso se traduce en la confianza que tienen los inversores externos y también los inversores internos en los bonos argentinos. Si nadie invierte en Argentina y nadie quiere comprar bonos argentinos, el precio del bono empieza a bajar, por ende el riesgo país empieza a subir. Si hay más confianza en Argentina, Argentina arregla su economía, su macroeconomía, hace frente a sus obligaciones de forma constante, cualquier persona va a decir, está pagando una tasa de interés muy alta, voy a empezar a invertir porque Argentina es un país confiable y el precio de los bonos empieza a subir y por ende el riesgo país empieza a bajar.
Es muy importante porque este simple número y solamente el precio de los bonos traduce de forma muy sencilla un montón de variables que vimos al principio. La confianza, cómo está ordenada la macroeconomía argentina, el dinero que tiene Argentina para pagar, porque si todas esas variables se cumplen, más gente va a invertir porque va a ver que es una buena opción invertir en Argentina. Si alguna de esas variables no se cumple o ninguna de esas variables se cumple, menos gente invierte en Argentina, el precio de los bonos empieza a bajar y el riesgo país empieza a subir. Es por eso que eso es lo que significa el riesgo país y eso es lo que tiene importante. Si el riesgo país, por ejemplo, actual de Argentina está en 1.400, que serían 14% de tasa de interés más la tasa de interés de Estados Unidos, un 19% de tasa de interés en dólares de forma anual, es un número que está muy por arriba. Para que se dé una idea, un país como Uruguay tiene 80 puntos de riesgo país, es decir, 0,8% más que la tasa de interés de Estados Unidos. El caso de Uruguay es el caso más atípico porque tiene el riesgo país más bajo de Latinoamérica. Pero por ejemplo, Brasil tiene 202 puntos básicos de riesgo país. Eso significa que paga la tasa de interés de Estados Unidos más un 2%. Si Estados Unidos paga el 5%, Brasil paga el 7% para endeudarse. Que sigue siendo un valor bastante acertado y bastante bajo para endeudarse un país. 19% de Argentina, obviamente que es muchísimo. Argentina debería... No hay un número mágico, pero se estima que abajo de 600, 700 puntos de riesgo país, es decir, la prima de Estados Unidos más un 5, un 6, 7%, no es una mala tasa de interés para Argentina, para otros países muchísimo, para empezar a volver a entrar a los mercados internacionales y poder volver a tomar deuda en dólares, que es para eso lo que el riesgo país importa. Si tienes un riesgo país muy alto, no es que no puedes emitir deuda, sino que si emitís deuda nadie te la va a comprar. ¿Cómo se hace eso? Como hablamos al principio, generando más confianza, ordenando las cuentas públicas, siendo responsable en el dinero que el país toma y que paga. Argentina en los últimos años, desde el 80 para acá, entró en más de 4 veces en default, es decir, ¿qué significa default? Que cuando uno tiene que hacer frente a sus obligaciones y no paga, defaultea. ¿Qué significa esto? Básicamente no hacer frente a tus obligaciones. Cuando tenías que pagar $10 en febrero, no tenías el dinero y dijiste que lo ibas a pagar en meses subsiguientes o de alguna forma que, bueno, eso es entrar en cosas muy técnicas, pero se reestructura la deuda. Acá es que vos reestructurás la deuda y dejás a gente que tenía que cobrar, le va a cobrar más adelante, la haces quita de deuda, es incumplir con tus obligaciones como país y eso lo que hace es generar que suba el riesgo país. Te voy a dejar en la descripción de este video los links que busqué para hacer este video y además una tabla histórica con los riesgos país de todos los países latinoamericanos de los últimos 30 años. Cualquier duda o cualquier consulta, te invito a que me lo dejes abajo en los comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.